Señor. Rápido. Ven. Más despacio. Escena de la boda. Hola, Xirong. Me caso. Chen Shaoqing. Cuando vuelves al país. Me preparo para abordar. Regresaré a Qingchen inmediatamente. Guárdame dulces de boda. De acuerdo. Xiao Qing, Chan Biyun, la abuela de Chen Shaoqing. la boda está a punto de comenzar. Cierto, Xiao Qing. Hace 5 años, me prestaste 100.000 para empezar mi negocio. Ahora el grupo Xi Chiron, la sede mundial. ya es una corporación multimillonaria. Incluso el grupo Fu en Qingchen se apresura a cooperar con nuestro grupo Xi. Como la otra CEO del grupo Xi. Tu patrimonio llega a miles de millones. Oye, Xiao Qing. Si no lo escuchaste, olvídalo. Xiao Qing. Nos vemos en la ciudad. Se informa que la señorita Chiron, la mujer más rica del mundo, llegó a Qingchen ayer. Se rumorea que la señorita Chiron revelará públicamente al otro CEO misterioso del grupo Xi. Bienvenida de nuevo, CEO Xi. Xiao Qing. He vuelto. Fu Xin, el CEO del grupo Fu. Shaoqing. Gracias al cielo por permitirme conocerte. Aunque un accidente automovilístico me hizo olvidar todo sobre la vida pasada, me permitió conocerte. Tú eres la mayor suerte de mi vida. Abuela, por Fei de Ma Shaoqing. La atesoraré para siempre. Chen Shaoqing. ¿Te casarías conmigo? Si quiero. Shaoqing. Te amaré por toda la eternidad. En C. Yo también te amaré por toda la eternidad. Novio, ya puedes besar a tu novia. Aléjate. En C. Emergencia. Esposo. ¿Cuándo vas a despertar por fin? Chen Xiao Qing. Li Qingqing, la señorita mayor del grupo Li. Él no es tu marido en absoluto. Señor Son. Él es el CEO del grupo Fu. Fu Xinan. Él es mi prometido Li Qingqing. Tura, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo te atreves a esconder en secreto al CEO del grupo Fu durante 5 años? Traficante de personas. Voy a enviarte a la cárcel. ¿Qué tonterías estás diciendo? Yo no lo hice. Señor Song, lleva a esta traficante de personas a la comisaría de policía. Sí. Señorita Chen, perdóneme. No lo escondí en secreto. He sido agraviada. Suéltame. Yo no lo escondí. ¿Qué ocultas? Estás distorsionando la verdad por completo. Él tuvo un accidente automovilístico y amablemente lo salvamos, cuidándolo durante 5 años. ¿Suficiente? Estas palabras inútiles, puedes decirlas en la comisaría de policía. Llévensela. Suéltame. Suelta. Suéltame. En C. Despierta rápido. Sálvame rápido. En C. Por fin estás despierto. Diles rápido. Nunca te secuestré durante 5 años. Ahora lo recuerdo todo. Mi nombre no es Sensei. Mi nombre es Fu Xinen. Sinan,
¿Has recuperado la memoria? Señor Song, lleva a los dos traficantes. No ensucies los ojos de Sinan. No soy una traficante de personas. No lo soy. Todavía tienes el descaro de discutir. Entonces, durante los últimos 5 años, carteles de desaparecidos frente a tu casa. Fueron todos comidos por perros. Estás diciendo tonterías. Nunca los vi en absoluto. ¿Qué carteles de personas desaparecidas? Espera, habiendo pasado 5 años con ella, no parece tener intenciones astutas. ¿Me crees verdad? Yo no te mentiría. Nunca los vi en absoluto. ¿Qué carteles de personas desaparecidas? Sin Yesong, de verdad pusiste carteles buscándome frente a tu casa. Sí, CEO Fu. Porque la casa de la familia Chen está cerca del lugar del accidente. Por lo tanto, durante los últimos 5 años, colgaba avisos diariamente. No me perdí ni un solo día. Eso no es verdad. No es así. Créeme, nunca sexta carteles de desaparecidos. Si hubiera habido alguno, definitivamente te habría devuelto. Yo no lo hice. De verdad merece ella mi confianza. Cheng Xiaoqing, no creas que esta mirada tuya, esta apariencia lamentable, puede engañar a Sinan. Existan o no. No lo sabríamos si registramos tu casa. CEO Fu. Aviso de persona desaparecida. Chen Xiaoqing. De hecho, me mentiste. Esto es imposible. ¿Cómo podríamos tener algo así en nuestra casa? Créeme. No sé de dónde salió esto. Créeme. Lo que más odio es que me mientan. Chen Xiaoqing. Todo esto es tu trampa. No es así. ¿Una trampa? Aprovechándote de mi amnesia, haciendo que me enamorara de ti. Desde entonces se convirtió en señora del CEO del grupo Fu. ¿Un gorrión convertido en fénix? No es cierto. No es así. Deja de fingir. Conocías mi identidad hace mucho tiempo. Por eso durante todos estos años, carteles de desaparecidos frente a tu casa. No vi ni uno solo. Todo esto fue tu conspiración. No es así. No lo sé. ¿Sabes quién es Chen Xiaoqing? Durante los últimos 5 años, el grupo Fu ha estado sin líder. La fundación centenaria de la familia Fu casi fue arruinada por mí. ¿Cómo puedo enfrentar a los ancestros de la familia Fu? No lo sé. Hace mucho tiempo le pedí al señor Song que pusiera estos carteles en tu casa. La evidencia es concluyente, no puedes negarlo. Sinan es mío. Chen Xiaoqing. Estos 5 años que he estado contigo me dan asco. No es así. Realmente no he visto estos carteles de personas desaparecidas. Por favor, créeme de acuerdo. He sido incriminada. Me está incriminando. Necesita King usar estos carteles para incriminarte. ¿Por qué se desvanecen los caracteres? ¿Será que acaba de ser impreso? Mira. La tinta de aún puede manchar el de abajo. Cartel de persona desaparecida. Eso prueba que esto acaba de ser impreso. Fue ella. Muestra que ella deliberadamente lo puso en nuestra casa para incriminarme. ¿Cómo manejó esto el señor Song? No supo esperar a que se secara la tinta. Antes de ponerlo, yo te tendí una trampa. Soy la prometida de Sinan. ¿No eres más que una mujer intrigante que quiere ascender de rango? Dime por qué me esforzaría tanto para tenderte una trampa. Juntos día y noche 5 años. ¿Cómo podría yo esconder estas cosas? 5 años. He vivido en esta casa durante 5 años. Estoy muy familiarizado con esta casa. Ocultármelo durante 5 años sería realmente difícil. Señor Song, ¿dónde encontraste estos carteles? Llévanos a ver rápidamente. ¿Aquí? Justo, aquí. Este es el armario de la abuela. Básicamente nunca lo abrí. Escondido aquí. Es realmente posible. Nova, no toques mi armario. No lo abras. En un momento como este, todavía nos estás bloqueando. Debe haber algo sospechoso dentro. Deténla. Es un pagaré de préstamo de alto interés. 10 millones. Debes 10 millones de interés alto.
Dime vale tu vida. 10 millones. Fu Xinan. Esos 10 millones. Es dinero. Tratando a su nieto 5 años. Para curar tu enfermedad. Te encontré a los mejores doctores, y te receté la mejor medicina. Esta deuda. Siempre la he ocultado de Xiao Qin. Abuela, Esta deuda. Originalmente tenía la intención de pagarla yo misma lentamente, pero no esperaba que tú te enteraras. De esta manera. lo que dijimos nosotros dos. Cada palabra es la verdad. ¿Por qué es que tú te niegas a creernos? ¿Estas dos personas causan tantos problemas? No puedo permitir que Sinan dude. De lo contrario, todos mis esfuerzos serán en vano. Sinan, dijiste que este bungalow es húmedo. Esta tinta. Es normal que sangre, ¿no? ¿Qué tal si lo sientes de nuevo? Sedante. The film was translated and narrated by M. Media. Esto es una droga psicoactiva. Te subestimé. En C. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué es esto? En mi armario. ¿Cómo puede haber algo así? Dejen de fingir todos ustedes. Saben exactamente qué es esto. Este tipo de droga psicoactiva. Si se consume, provoca pérdida de memoria. Eso no es verdad en C. Nunca te he dado este tipo de medicina para tomar. Yo no lo hice. Cheng Xiaoqin, eres desvergonzada. Esta es la medicina que tú personalmente preparaste para Sinan. ¿Por qué estás fingiendo ahora? Yo no lo hice. No lo tengo. Si lo hiciste, solo querías que Sinan perdiera la memoria. Para que pudieras manipularlo y hacerle lo que quisieras, ¿verdad? En C. Yo no lo hice. Nunca. Te di este tipo de medicina. Yo no lo hice. Se lo dije. No soy Ensei. Suelta. Mi nombre es Fu Xinan. Fu Xinan. No tienes conciencia. Estos últimos 5 años, Xiao Qin se desvivió por ti. ¿En qué te ha ofendido ella? Ella te salvó. Trató tu enfermedad. Y te cuidó día y noche. ¿Por qué te niegas a creerle? Si realmente te di este tipo de medicina, tu cuerpo solo empeoraría y empeoraría. ¿Cómo podría mejorar cada vez más en C? Nunca te he dado medicina. Lo juro. Este medicamento tiene efectos secundarios, pero a lo largo de estos 5 años, mi cuerpo realmente no ha mostrado ninguna anomalía. En cambio, ha mejorado cada vez más. Sinan, puede que parezca que no pasa nada, pero quizás tu cuerpo ya ha sido dañado por tomar esta medicina. ¿Qué tal si llamamos al doctor que estaba aquí y lo averiguamos? Xiao Fu, después de su grave lesión en la cabeza, aprovechamos para extraerle sangre, y le realizó un chequeo corporal completo. El resultado, ¿Cuál es el resultado? por tomar este medicamento a largo plazo, ha causado daño permanente a su cerebro. Chen Xiaoqin. ¿Qué más tienes que decir? Esto es imposible. ¿Cómo podría ser esto posible? Sigues intentando discutir. Te apoyaste en este medicamento para que perdiera la memoria 5 años, haciéndome obediente a ti. Chen Xiaoqin. Deberías probar este medicamento. Yo personalmente puse esta medicina en el armario para que Sinan la encontrara. Cheng Xiaoqin. Incluso si mueres, no servirá de nada. Fu Xinan. Hombre ingrato. ¿Cómo pudiste tratar así a Xiao Qin? Tú y Xiao Qin vivieron juntos día y noche durante 5 años. Se amaron durante 5 años. ¿Has olvidado todo esto? Mentiroso. Todo esto es falso. Esto es falso. Chen Xiaoqin. Quieres justo delante de mí destruir la evidencia. Yo no lo hice. Realmente no lo hice. Darte la medicina. Yo no lo hice. No puedes creerme. Suelta. Xiao Qin.
Xiao Qing, tú, ¿qué pasa? No, yo no lo hice. Realmente nunca lo hice. Tú lo hiciste. Sinan, la persona que te atropelló hace 5 años, fueron ellos. Ellos condujeron y me golpearon. Ellos y yo no tenemos rencores previos. No tienen ninguna razón para hacer esto. Tengo pruebas. Resultados de la investigación del accidente. Ya existía hace 5 años. Ellos la golpearon conduciendo, y luego hipócritamente, la salvaron. No lo golpeamos. Estás diciendo tonterías. Imposible. Esto es imposible en C. Xiao Qing. ¿Qué te pasó? Chen Shaoqing. Te pregunto. 3256. ¿Es este el número de tu matrícula? Sí, The pero film was nunca hemos translated and conducido y narrated te by hemos Jen golpeado. Liao. Imposible. Todavía tienes el descaro de negarlo. Mira por ti misma. Esto. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede haber un video como este? Este fragmento de Chen Xiaoqing, el video de ella conduciendo y golpeando a Sinan. Gasté una fortuna sintetizándolo. Incluso expertos profesionales no podrían decir si el video es real o falso. Sinan, a partir de ese accidente automovilístico, caíste en la trampa de la abuela y la nieta. Fui un tonto. Hasta hace un momento todavía pensaba que eras inocente. Fui yo quien actuó tontamente. Imposible. Este video es falso. Aún no lo admitirás ahora que las cosas han llegado a este punto. Chen Shaoqing realmente te juzgue mal. A mí, a la persona equivocada. En C. No. Yo no conduje y te golpeé. Yo no lo hice. Así que desde el principio. Fuiste tú quien me golpeó. Y luego hipócritamente corriste a salvarme. Fingiendo ser mi salvadora. Haciendo que te estuviera agradecido. No. No es así. Así que desde el principio. Me diste medicina. Haciéndome perder la memoria. Haciéndome a mí que no sabía nada. Completamente obediente a ti. No. Ella me incriminó. Ella fue la que me incriminó. ¿Por qué me incriminaste así? Chen Shaoqing. Perra. ¿De verdad golpeaste a Xiao Qing? Hombre vicioso y sin corazón. Fu Sinan. No te mentimos. Dependemos mutuamente para sobrevivir. Antes de conocerte, ni siquiera sabíamos quién eras. ¿Cómo podríamos nosotros por tu dinero idear estos planes ridículos y confusos? La Grupo Food, la entidad más rica de Qingcheng. ¿Cuántas personas solo para ganar el favor de la Grupo Food? Han tramado mucho. Gente pobre como tú. Solo podía pensar en tales atajos sórdidos, ¿verdad? Tonterías. Te voy a destrozar la boca. Abuela. ¿Estás bien? Estás yendo demasiado lejos. ¿Te lo mereces? Esta es la consecuencia. Para ti, mendiga. Pasar 5 años por dinero, planeando meticulosamente, avanzando paso a paso. Aunque no tenemos dinero. Sin embargo, nosotras nunca cometeríamos esos actos viles y sórdidos. Decir que no lo harías no significa que no lo hiciste. Tengo pruebas irrefutables. ¿Y tú? ¿Qué pruebas tienes para demostrar tu inocencia? Llora. Lo probaré con mi vida. ¿Tu vida? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Qué tal esto? Ve y muere ahora mismo. Y entonces creeremos que ella está diciendo la verdad. Bien.
Tú dijiste eso. Fusinan. Yo, esta anciana, probaré con mi vida que Xiao Qing, cada palabra que dijo, es la verdad. Abuela. Asistente The film Chen. was translated Cuando and regresemos a King narrated Cheng, by lo primero Media. es anunciar que mi mejor amiga, Cheng Xiaoqing, es la otra CEO de la Grupo Xi. Si el esposo de Xiaoqing se atreve a tratarla mal, absolutamente no lo dejaré salirse con la suya. Ahora vayamos a ver a Xiaoqing primero. Sí. Abuela. La abuela pelará una manzana para que comas. Abuela. Sometiéndose a cirugía. Fusinan. Devuélveme a mi abuela. Sé racional. Ninguno de nosotros esperaba que las cosas escalaran hasta este punto. Tu abuela hizo algo tan extremo. Y yo también estoy profundamente angustiado. Dejen de discutir. ¿Quién de ustedes dos es familiar del paciente? Yo estoy. ¿Cómo está mi abuela? Está fuera de peligro. El paciente pidió que entraran. Vayan a verlo ustedes mismos. De acuerdo. Abuela. ¿Cómo estás? Abuela. ¿Por qué hiciste esto? El inocente probará su inocencia. ¿Por qué tuviste que pasar por tantas dificultades? Xiao Qing, mi buen hijo. No llores. La abuela ya tiene la mitad del cuerpo. Ya está en el suelo. No, Tarde o temprano, no, abuela. ese día llegará. Ya eres la única persona que me queda en este mundo. No me dejes. No quiero que me dejes. Abuela. Pase lo que pase. No puedes hacerte daño. ¿En sé? Lo sé. Eres un buen niño. Solo fuiste cegado por ellos. E inevitablemente cometiste errores. Debes creerle a la abuela. Xiao Qing no es ese tipo de persona. En el futuro. No la hagas sufrir de nuevo. Todos estos años. ¿Cómo te trató Xiao Qing? Ponte en su lugar. Nadie lo sabe mejor que tú. Solo espero que ustedes dos se valoren mutuamente. Abuela. No hieras a la persona que más te ama. Se ve realmente bien. Se ve bien, ¿verdad? Abuela. Claro. Te dije que fueras obediente, de acuerdo. Abuela, abuela. Doctor. Doctor, salve rápidamente a mi abuela. Doctor. Abuela. Lo siento, hicimos todo lo que pudimos. No salven a mi abuela. Ella es la única pariente que me queda. Solo tengo a mi abuela. Doctor, por favor, esfuércese más. Puedo pagar cualquier cantidad. Todo es tu culpa. Tú mataste a mi abuela. Sal de aquí. Chen Xiaoqing, ya has causado muchos problemas.
Los muertos no pueden volver a la vida. Ustedes dos deberían intentar aceptar esto. Abuela. Despierta. Abre los ojos y mírame. Es Xiao Qin. Abuela. Abuela, me estás abandonando. Abuela. No me queda ningún familiar. En este mundo ya no hay más. Estoy sola otra vez. Fusinan. Te odio. Chen Shaoqi. Deja de causar problemas. The film was Me quedaré translated contigo and hasta que terminen los narrated by funerales de tu Amelia. abuela. En cuanto a ti y a mis 5 años de falso afecto. Finjamos que nunca existió. Seamos ambos decentes. Y separémonos amistosamente. Separarnos amistosamente. ¿Por qué debería separarme amistosamente? Fusinan. Quiero que pagues por la vida de mi abuela. Chen Shaoqi, cálmate. Fusinan. Abre los ojos. Y mira bien. Mi abuela todavía está acostada en la cama. Todos estos años. Nos resumiste con solo 4 palabras. Separarnos amistosamente. ¿Es eso correcto? Chen Shaoqi, ¿qué más quieres de mí? La ocultación y el engaño contra mí. La incriminación y la conspiración. Ya he dejado que el pasado sea pasado. ¿Qué más quieres? Dejar que el pasado sea pasado. Entonces dime. Todo sobre nuestros 5 años juntos. A tus ojos. Es solo una conspiración. ¿Es eso correcto? Tus esfuerzos durante los últimos 5 años. Incluso si fueron falsos. Los vi todos. Te compensaré. ¿Es eso aceptable? ¿Cuánto dinero quieres? Ponle precio. Compensaré tus esfuerzos durante este periodo. También el asunto de tu abuela. También comenzó por mi culpa. Te compensaré. Compensarme. ¿Todavía quieres compensarme? Fusinan. Me estás compadeciendo. No es que yo. Simplemente no quiero que tú vivas mal en el futuro. Quiero asegurar tu vida. Fusinan. Cuando no teníamos dinero en aquel entonces. ¿Aún lo recuerdas? Estábamos juntos al borde de la carretera, compartiendo un tazón de 6 wontons. Lo recuerdo. ¿Qué intentas decir? En aquel entonces, te dije que mi familia era muy pobre. Y salvarte fue solo un acto involuntario. No tenías que preocuparte por eso. ¿Aún recuerdas lo que dijiste? Si fui yo quien dijo. Sin importar cuál fuera tu identidad, me quedaría contigo. Y te amaría y apreciaría para siempre. Siru. Fusinan. Si yo estuviera codiciando tu dinero y poder, me acerco para tenderte una trampa. Entonces, ¿por qué yo te dejaría ir? Todo durante estos últimos 5 años. A tus ojos. Es solo una estafa, ¿no es así? Tu cuidado y compañía hacia mí. Estas nunca fueron cosas que te rogué. Puedes recuperar todo esto uno por uno, no me importa. Entonces dime. Sinceridad. ¿Cuánto vale la sinceridad? Tu sinceridad. Me cuesta distinguir lo verdadero de lo falso. Las imágenes de vigilancia de King King, sin embargo, son claras como el cristal. ¿Cómo esperas que te crea? Te compensaré por tus esfuerzos. ¿Y por tu abuela? Ponle precio. Ponerle precio. Fusinan. Dime, ¿por qué se puede intercambiar la sinceridad? ¿Cuánto vale la sinceridad?
Tú decides. ¿Cuántos dígitos rellenar? Está bien. Antes de eso, déjame hacerte una pregunta más. ¿Qué pregunta? ¿Me crees a mí? ¿O le crees a Li Qingqin? Tienes que ser tan agresivo. Claramente. No tienes ninguna evidencia. The film was translated and narrated by M Media. Esta mujer es simplemente irrazonable. Abuela. Odio esto tanto. Realmente odio esto. Pasé todos mis días complaciéndome en afecto falso. Sin embargo, no logré ver claramente el verdadero rostro de la persona a mi lado. Chen Xiaoqing. Eres tan tonta. Realmente eres tan tonta. ¿Por qué hay reporteros? Sí, Yoshi. No sé quién filtró su paradero, causando que este grupo de reporteros nos siga constantemente. Y sigan preguntando. ¿Quién es el otro CEO? ¿Cuál es la prisa? Se enterarán tarde o temprano. Necesito decirle a Xiaoqing primero, ella ya es la persona más rica. No filtres la noticia, o podría asustarse si llega a los titulares. Sí. ¿Por qué no puedo llamarle? Nada malo pudo haber pasado, ¿verdad? Debo darme prisa e ir a buscar a Xiaoqing. Ceoxi. Podría revelar la identidad de la otra CEO. Ceoxi, escuchamos que ella es su mejor amiga. ¿Es confiable esta información? Ceoxi. ¿Quién es exactamente la mejor amiga de la Ceoxi? Debo obtener la respuesta. Esta es una noticia importante. ¿Cómo desperté de repente? ¿Dónde está la abuela? Señorita Chen ha despertado. Despacio. Doctor, ¿dónde está mi abuela? ¿Dónde está mi abuela? Su abuela todavía está en la morgue del hospital. Necesito ir a buscarla. Señorita Chen, por favor, no se agite. Entiendo completamente cómo se siente. Pero ahora mismo, usted está embarazada. ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Qué significa eso? Actualmente está embarazada, de menos de 3 meses, por lo que aún no es visible. Puede que se haya agitado demasiado, lo que causó sufrimiento fetal. Por eso se desmayó. Su posición fetal actual es inestable. No debe actuar precipitadamente. De hecho, estoy embarazada. El hijo de Fusinani mío. ¿Dónde está su esposo? Su condición física actual es deficiente. Necesita hospitalización para observación. Necesita que sus familiares la cuiden. Ya no me queda familia. Señorita Chen, su situación actual parece no cumplir las condiciones para criar a un niño. ¿Por qué no ahora que el embarazo es temprano? No. Quiero quedarme con este niño. Beber. ¿Sabes? Tu llegada le permite a mami gradualmente restablecer una conexión con este mundo. Aunque no tienes padre, mami te cuidará bien. Mañana iremos juntos a despedir a la abuela en su viaje final. Esto es un regalo de boda. Es para Xiaoqing. Llévalo al coche. Dáselo todo a ella más tarde. Sí. Así que esta es la persona más rica. Es demasiado joven. Ella es verdaderamente notable. Podría ser más poderosa que la familia Fu. La familia Fu ahora ya está en declive. Incluso durante el apogeo de la familia Fu, no podían compararse con la persona más rica. ¿Dónde está Xiaoqing ahora? El seguimiento de ubicación muestra que está en casa. Dirígete a la casa de Xiaoqing inmediatamente. Sí.
El salón ancestral de la Film was familia Chen. translated and narrated by M Media. Abuela. En el futuro, ya no seré una persona solitaria. Por favor, quédate tranquila. Ya hay una nueva pequeña vida en mi vientre. No importa cuán cruel sea este mundo, seguiré viviendo con fuerza. Chen Xiaoqing, Chen Xiaoqing. Mírate. Pareciendo un perro callejero. Eres verdaderamente patética y ridícula. Eres tú. ¿Qué haces aquí? Escuché que había un funeral en tu casa. Así que por supuesto vine a celebrar apropiadamente. ¿Qué quieres decir con esto? Ella nos ha separado a Fu Xinan y a mí. Todavía no es suficiente. Tienes que venir corriendo aquí, a patearme mientras estoy en el suelo. ¿Y qué si lo hice? Si vas a culpar, cúlpate a ti misma. Te di 5 años. Y aún así no pudiste arrebatar a Sinan de mí. Solo necesité usar un pequeño truco. Y tus 5 años de afecto se convirtieron en polvo y humo. Eso fue claramente tú tendiéndome una trampa. ¿Acaso Sinan no lo creyó de todos modos? Vine aquí hoy precisamente para verte a ti, la oponente derrotada. ¿Cómo te arrastras a mis pies? Y admites la derrota. ¿Qué quieres? No quiero hacer mucho. Solo me enteré de que todavía tienes una deuda que no ha sido saldada. Solo vine a instarte a que la pagues. Ese fue un préstamo que saqué para mi abuela en una emergencia. Solo eran 50.000 en total. Lo pagaré pronto. Tú. Ven aquí y habla claramente con señorita Chen. La señorita Chen sí. Nos pidió 50.000. Sin embargo, el dinero en el banco gana intereses. Y mucho menos un préstamo. Señorita Chen. No esperaría que nosotros se lo prestáramos gratis, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto interés estás pidiendo? Capital e intereses 250.000 en total. Solo pedí prestado 50.000 en total. ¿Cómo puede haber 200.000 de interés? Esto es claramente usura. ¿Y qué si lo es? Debe pagar este dinero hoy quiera o no. ¿O no? Esto es claramente fraude. Cuando saqué el préstamo, no me dijiste nada de esto. Ciertamente no lo mencionamos. Sin embargo, no le pusimos un cuchillo en el cuello, obligándola a pedir prestado, ¿verdad? Señorita Chen, usted nos rogó por este dinero. Ahora está tratando de retractarse de su palabra. Chen Xiaoqing. Eres verdaderamente tan patética que da risa. Vine aquí hoy, solo para decirte esto. Si no puedes permitirte pedir dinero prestado, entonces no lo pidas. Si no puedes casarte con una familia rica, entonces no intentes robarlo. Dime, ¿qué planeas? ¿Cómo se supone que vas a pagar esta deuda? Yo actualmente realmente no tengo tanto dinero para pagar. No importa si no puedes conseguir el dinero. Puedes usar otras cosas para compensar la deuda. Esos son asuntos menores. Compensar la deuda. Pero no tengo nada valioso encima. ¿Qué intentas hacer? ¿Sin dinero no hay problema? Entonces puedes usar tu propio cuerpo para compensar la deuda. Ustedes dos. ¿Entienden lo que deben hacer ahora? No. Agárrenla. No. Suéltame. ¿Qué tal si le enviamos este video a Sinan? No me toques. ¿Qué pensaría él? Sí, Euli. El coche del CEO Fu está en la entrada. Vino de repente. ¿Por qué vino Sinan de repente? Suéltame rápido. Aléjate. The film was translated and narrated by M Media. Kinky. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y ustedes dos. ¿Qué están haciendo aquí? Sinan, ¿Qué está pasando exactamente aquí? Sinan, finalmente viniste. ¿No conoces a Chen Xiaoqing? ¿Qué tan insoportable es?
¿Qué problemas has causado ahora? ¿Qué hice yo? Quiero preguntarle eso a ella. Ella inexplicablemente corrió a la sala de luto de mi abuela. Ustedes son los primeros en quejarse. Kinky. Dime bien. ¿Qué está pasando exactamente aquí? La situación es así. Hace algún tiempo ella pidió prestada una suma de dinero a alguien. Ella misma no pudo pagarla. Así que los cobradores de deudas, después de instarla repetidamente, ella decidió no pagar. Inesperadamente, ella terminó viniendo a mí. ¿Para qué vino ella a verte? Ella vino a mí por dinero, para pagar sus propias deudas. Yo no tenía intención de dárselo, así que encontró gente para darme una lección. No pensé en decírtelo. Temía que te molestaras. Así que vine yo misma. Eres realmente calculadora. Cuando te lo di antes, no fuiste muy terca. ¿Por qué actúas así ahora? Fusinan. Así que le crees. Sus tonterías de nuevo, ¿es eso correcto? Sinan, no deberías creerme. ¿Has olvidado a esta mujer? Ella te engañó y te ocultó cosas durante 5 años. No me crees a mí, pero crees a una mujer llena de mentiras. Chen Shaoqing. Eres verdaderamente otra cosa. Cuando yo no sabía. ¿Qué más hiciste? Que me dejó completamente en shock. Así es. Sí pedí dinero prestado. Pero ¿cómo se relaciona eso con ella? Nunca le pedí dinero. Estás mintiendo. Si no me hubieras pedido dinero, si no me hubieras contactado, ¿cómo podría estar yo aquí? Chen Shaoqing. Realmente eres ese tipo de mujer materialista. Una persona como tú. ¿Qué derecho tienes para ser comparado con King King? Fusinan. Solo escuchas su versión de la historia. Ella claramente vino corriendo aquí a patearme mientras estoy en el suelo, humillándome y presionándome. ¿Cuánto tiempo más vas a ser así de tonto? Chen Xiaoqing, ¿cómo puedes hablar así de mí? Tú repetidamente una y otra vez nos incriminaste a Sinan y a mí, pero no te lo tuvimos en cuenta. Ahora tú, ¿cómo puedes intensificar esto, calumniándome? ¿Por qué sigues atacándome? Basta. Fusinan. Ella es la que miente. Ella es la que confunde el bien y el mal. ¿Cuánto tiempo vas a seguir tercamente equivocado? Al final, sigues ciego. Dije basta. Deja de usar esa mirada delicada y lastimosa para engañarme. No seré blando con una mujer como tú. No eres más que una estafadora que engaña emocionalmente a otros y busca lucro. ¿Por qué lloras? Ya le crees a ella. ¿Qué más quieres que diga? Vete. Váyanse los dos. Pagaré tus deudas por ti. De ahora en adelante, por favor, no vuelvas a aparecer delante de King King y de mí. King King. Vámonos. Sinan. De repente recordé, creo que yo dejé algo aquí. Déjame buscarlo, ¿por qué no te vas tú primero? ¿Qué le pasa a tu estómago? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Dime rápido. ¿Qué le pasa a tu estómago? Dime rápido. No. Resultado de la ecografía, edad gestacional 10 semanas. Estás embarazada. Llevas el hijo de Sinan. ¿Perra? ¿Cómo te atreves? ¿Por qué te embarazaste de su hijo? Estás tratando de usar a este niño para casarse por estatus. ¿Quieres que se case contigo? ¿Crees que todos son como tú? ¿Quién recurre a las artimañas? Entonces, ¿por qué conservaste a este niño? No estás solo tratando de usar a este niño para forzar tu entrada y ganar estatus, para obligarlo a volver. No. ¿Qué no? Sinan solo puede ser mío. Suéltame. Estoy a punto de convertirme en la joven señora de la Grupo Food. Nadie puede detenerme. Nadie.
¿Qué estás haciendo? Para. No. Vete al infierno. Cualquiera que intente robarme a Fusinan merece morir. Muérete. ¿Por qué sigues ahí parado aturdido? Rómpelo. Rómpelo rápido. No. Te lo ruego. No. Te lo ruego. Xiao King. No. Xiao King. Xiao Rong. ¿Por qué estás aquí? Debo estar soñando, ¿verdad? Pequeña cosa. Déjame ayudarte a comprobar. De si estás soñando. Estás soñando. No estoy soñando. Xiao King. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Dónde está mi hijo? Lo siento, Xiao King. Llegué demasiado tarde. Xiao King. Despierta. ¿Qué pasó? Asistente Chen. Ve a buscar un médico rápido. Xiao King. Investiga esto a fondo, inmediatamente. ¿Qué pasó exactamente? Infórmame. Sí, Xiao King. Esto es verdaderamente indignante. Fusinan realmente hizo algo tan absolutamente cruel y despiadado. Olvídalo. Lo pasado pasado está. Ya que Li Qingqin fue tan calculadora e intrigante. Y Fusinan permitió que sucediera. No tiene sentido decir más. No quiero decir nada más. Tienes el corazón de un bodhisattva. Pero yo no. Ahora que has perdido a tu hijo, necesitas descansar y recuperarte. Ahora solo acuéstate bien. Y déjame a mí apropiadamente dar una lección a este par de hombre canalla y mujer basura. Han pasado 5 años. ¿Por qué sigues tan fogoso? Él es el CEO de la Grupo Fu. ¿Con qué tenemos que darle una lección? La Grupo Fu. ¿Qué diablos es la Grupo Fu? Tú eres ahora la CEO de la Grupo Xi. El CEO de la Grupo Xi. Deja de bromear. Si no me crees, solo espera. Mira. La Grupo Fu me está rogando que coopere con ellos. Todo esto es real. Xiao Rong, realmente has triunfado. Por supuesto. Eres mi mejor hermana. Xiao King, te ayudaré. Golpear al canalla, echar a la zorra de té verde. Xiao Rong. Ya que ese es el caso, entonces haré que todos los que me hirieron paguen el precio. Bienvenidos todos a la mansión Laqueside. ¿Mansión Laqueside? ¿Esta es realmente la mansión Laqueside? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podrías vivir aquí? Chen Shaoqi. ¿Quién eres exactamente? Porque siento que te entiendo cada vez menos. Eso es probablemente porque, en esta relación, fui demasiado proactiva. Estar demasiado involucrada permitió que fueras altivo y poderoso, y no te molestaste en ser humilde. Para entenderme de verdad. No es así. Yo era joven en aquel entonces. Y no sabía cómo amar a alguien. Yo también quería entenderte. Pero después, Li Qingqin me incriminó, con cargos sin fundamento, y tú renunciaste a los sentimientos compartidos todos esos años, eligiendo creerle a ella en su lugar. Qingqin.
Ella creció conmigo, desde la infancia. Somos novios de la infancia. Ella no me mentiría. Basta. ¿De qué sirve hablar de todas estas tonterías ahora? Hablemos de algo serio en su lugar. Recuerdo. Nuestra apuesta. Aún no ha terminado. ¿Cómo pude haberme olvidado de eso? En esta apuesta todos nosotros apostamos a que Lee King King ganaría. Ahora mira esto. Lee King King perdió. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todos perdimos la apuesta. La Ceoxy es la única ganadora. ¿Será posible que tengamos que entregar todos nuestros activos y perderlos a manos de la Ceoxy? Esa es toda nuestra fortuna. Si perdemos esto, todos nos convertiríamos en indigentes. Todo nuestro esfuerzo no habrá sido todo en vano. Acuerdo de transferencia de activos. ¿Están listos? Estamos listos. Entonces debo molestar a todos. Firmar la transferencia. Los bienes. Sí, Yoshi. Verá, usted nunca ha aparecido en los medios antes. ¿Cómo podríamos haber sabido que usted asistiría personalmente a este banquete de regreso sola? Así es, Ceoxy. Todo esto es un malentendido. Un malentendido. Si no fuera por Lee King King, esta mujer, causando problemas aquí, ¿cómo podríamos haber hecho algo tan grosero? Exacto, todo es culpa de Lee King King. Transferir todos los activos. Esa apuesta es realmente demasiado alta. No es una suma pequeña. Ceoxy debe pensarlo 2 veces. ¿Qué pasa? Podría ser que todos ustedes se arrepientan. ¿O están diciendo que están muy insatisfechos de que yo ganara la apuesta? Sí, Yoshi. No es lo que queríamos decir. Lo está pensando demasiado. Solo se trata de estos activos. Mi madre, de 80 años, está por encima de mí. Gravemente enferma en casa. Mis hijos llorando por sustento. Podría ser flexible. Sí. Ceoxy, yo también tengo mis propias dificultades. Solo creí las tonterías de esta mujer Lee King King. De verdad sé que me equivoqué. Todo es culpa de esta pareja. Si ellos no hubieran estado aquí, actuando en su doble juego, habríamos ofendido a la Ceoxy. Incluso si hay un error, es culpa de esta miserable pareja. Ceoxy, por favor, pase por alto nuestros errores. Perdónanos, por favor. También fuimos engañados por estas 2 personas para venir aquí. Ya que todos saben que se equivocaron, entonces olvidémoslo esta vez. Sin embargo, ¿qué? acabo de regresar al país, y soy nuevo aquí. Ofender a todos es realmente inapropiado. Todos aquí hacen negocios, así que todos somos buenos amigos. No confiscaré los activos completos de todos. En el futuro todos deben dar más apoyo a nuestro grupo XY. Eso ni se pregunta. Mientras el grupo sí tenga una necesidad, ciertamente daremos nuestro apoyo total, sin escatimar esfuerzos. El grupo sí siempre será nuestro socio. La Ceoxy es magnánima. Nosotros tampoco podemos ser tacaños. Naturalmente daremos nuestro apoyo total a las empresas de la Ceoxy en el país, con las capacidades de la Ceoxy. Estoy seguro de que pronto también se podrá desarrollar en el país mi propia carrera. Cuando llegue ese momento, solo tendremos que esperar para asistir al banquete de celebración de la Ceoxy. Aún no he terminado de hablar. Todos sus activos, puedo renunciar a ellos. Pero nunca dije que los dejaría ir a ustedes 2. Chao King. King King no tuvo esa intención. Y tampoco sabía lo que pasaría. Ella ni siquiera conocía tu identidad. Precisamente porque Lee King King no conocía mi identidad. Por eso fue tan abiertamente imprudente al insultarme y acosarme. Pero ¿qué hay de ti, Fu Xinan? Tú sabías clara y distintamente, perfectamente bien. La ayudaste e incitaste a sus malas acciones, avivando las llamas. ¿No es así? Yo no quise decir eso. King King ella. Ya que ustedes 2 son tan profundamente devotos e inseparables, entonces firmen este acuerdo de transferencia de activos. Xiao King. No. Ceoxy. Creo que este asunto todavía podemos discutirlo. Por favor, no te enfades primero. No hay necesidad de discutir. No hay nada que discutir. Dense prisa y firmen los documentos. Y váyanse rápido. No tengo nada más que decirles. Chen Chao King.
Tienes que ser tan implacable incluso cuando tienes la razón. Nunca fuiste así antes. Entonces, ¿cómo era yo antes? Solías ser tan comprensiva. Nada como lo que eres ahora. Eres simplemente una arpía. Si lo soy, lo soy. De todos modos, no tiene nada que ver contigo. Todo lo que me importa ahora es si firmarán o no firmarán. Podría ser que el Seofu del grupo Fu y la mimada joven del grupo Lee no serían capaces de honrar la apuesta y admitir la derrota. Exacto. Es más, esta apuesta, ellos se aprovecharon de su poder para oprimir. El CEO Shi acaba de darlo. No importa cómo lo mires, estos dos no parecen que provengan de orígenes humildes. Son tan malos perdedores. ¿Quién dice que no lo son? Ahora están diciendo que la Ceoxy es implacable incluso cuando tiene razón. Ya veo, si ella no fuera la Ceoxy y hubiera perdido la apuesta, estos dos habrían mostrado otra cara. Creo que Lee King adula a los poderosos y pisotea a los débiles. Mira su expresión. Se encontró con un obstáculo, ¿verdad? Ahora tiene otra. Mirada lastimosa e indefensa. Es verdaderamente repugnante. Chen Shaoqing. ¿De verdad pretendes ser tan despiadada? Fue tan cruel lo que hice. Ni siquiera he hecho nada todavía. En comparación con lo que hicieron antes. Esto está lejos de serlo. En aquel entonces fuiste tú quien me engañó primero. Y ahora vienes aquí diciendo todo esto. ¿Qué quieres exactamente? Sinan. De verdad tenemos que darle todos los activos. Ella específicamente no nos perdonará. Ella se está vengando de nosotros. Ni siquiera he llegado al lago este todavía. Porque huelo un tufillo a de Longjing. Resulta que hay una bolsa de té verde aquí. Ha adquirido sensibilidad. De ninguna manera. Debo hablar absolutamente. Una palabra de justicia. Ustedes dos. Un canalla. Una mosquita muerta. Verdaderamente una pareja perfecta. Una pareja hecha por inmortales. Que la Ceoxy rompiera contigo. Ni siquiera el cielo pudo soportarlo. Acepten la pérdida cuando apuestan. Es lo justo y apropiado. Pareja pegajosa. Pareja pegajosa. Cosechar lo que siembras. Cosechando lo que siembran. Sinan, ¿qué debemos hacer? Yo tengo todos los activos de la Grupo Fu. Transferir todos los activos. Eso realmente no funcionará. Además de esto, ¿qué más quieres? Puedo darte cualquier cosa. Fu Sinan, ese cheque que me diste en aquel entonces. No lo tomé. Y ciertamente no lo aceptaré ahora. Dense prisa y firmen los documentos por mí. Lo siento. Yo realmente no puedo hacerlo. Con respecto a lo que pasó antes, todo fue por la grosería de King. ¿Qué quieres que ella haga para calmar tu ira? Fu Sinan, realmente eres tan consistentemente cobarde como siempre. Solo sabes cómo echarle la culpa a una mujer, ya que ustedes dos no quieren firmarlos. Entonces encontraré a alguien para que les ayude a firmarlos. Alguien, sujétenlos por mí y háganlos firmar los documentos. Pongan sus huellas dactilares por mí. No, no lo hagas, Ceoxy. Sabemos que nos equivocamos. Sabemos que nos equivocamos. Por favor, no confisque nuestros activos. Si mi padre se entera, me matará a golpes. Shaoqing, lo siento. Fue mi culpa. No logré controlar a King, permitiéndole hablarte irrespetuosamente. Shaoqing, te lo ruego. Considerando nuestros 5 años juntos. Te lo ruego. Demasiado tarde. No necesito tu disculpa ahora. Ceoxy. De verdad sé que me equivoqué. No volveré a hablar a la ligera. King, ¿qué estás haciendo? Levántate rápido. Levántate. Lo siento. ¿Fui yo quien abusó de mi poder? Lo siento. Yo actué como un matón confiando en otros. Lo siento. Todo es culpa mía. Shaoqing. Lo siento. Estaba verdaderamente equivocada. No debí haberme unido a otros. Para menospreciarte. Por favor, perdóname, de acuerdo. Fu Sinan. ¿Sabes cuánto odio a ustedes dos? Si no fuera por ti, ¿cómo podría mi hijo, aún no nacido, nacer muerto? ¿Qué dijiste? ¿Qué hijo? Por supuesto que era mi hijo contigo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de nacer. Todavía no he de ver este mundo apropiadamente. Y fue golpeado por Lee King con un taburete. Hijo. De verdad tuve un hijo. ¿Cómo pudo pasar esto? King.
Lo hiciste tú. Sinan. No fue mi intención. No sabía que estaba embarazada. Sinan. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Yo no. Sinan. Si lo hubiera sabido, definitivamente no habría hecho esto. No sabía que estaba embarazada de tu hijo. Por eso yo. Chao King. Lo siento. Estas cosas yo verdaderamente no sabía. Disciplinaré a King apropiadamente. Te compensaré. Definitivamente te compensaré adecuadamente. No estés demasiado triste. Chao King, todavía eres joven. Aún puedes tener más hijos. Aún joven, The film was translated and narrated by aún M. puedes tener más hijos. ¡Qué maravilloso! Porque el dolor no está en ti. ¿Sabes cuánto dolor tengo? Lo siento. No es necesario. Váyanse ustedes dos. Nunca quiero volver a verlos. Xiao King. Perfecta oportunidad para vengarse. ¿Cómo pudiste simplemente dejarlos ir? No quieres devolver toda la humillación que sufriste estos últimos días, de vuelta a ellos. Originalmente yo también pensé eso. Quería que probaran cómo es el sabor del dolor. Pero cuando vi al amante con quien estuve 5 años, arrastrándose por el suelo, arrodillándose y postrándose ante mí, sentí que todo parecía carecer de sentido. Desprecio. Uno de ellos es escoria y la otra es malvada. ¿Cómo puedes ser blanda de corazón con ellos? Cuando eres blanda con ellos, ¿por qué no piensas en cómo ellos te trataron en aquel entonces? Ellos fueron blandos contigo. Xiao Rong. Solo relájate. No estaba siendo blanda con ellos. Ni estaba recordando viejos tiempos. Solo quería ver si dejo que los días sean pasados por los dos. Siempre tendrán un amor más fuerte que el oro, y se mantendrán firmes. Bueno, está bien entonces. De todos modos, Fusinan no vale la pena. Claro. Los sapos de 2 patas son difíciles de encontrar. Pero los hombres de 2 piernas no son fáciles de encontrar. Xiao King. Para ayudarte a superar rápidamente la sombra de esta relación, he pensado en una gran idea. ¡Qué gran idea! ¿Qué planeas hacer? Encontrar un hombre, por supuesto. Fuera lo viejo que entre lo nuevo. Con las... Nuestro Xiao King. Encontrar un príncipe es más que suficiente. No hay mejor momento que el presente. Esta noche. Te llevaré a divertirte un poco. ¡Vamos! Tan urgente. Xiao Rong. Estoy un poco cansada de jugar. Volvamos primero. No seas aguafiestas. Yo solo salí a jugar para acompañarte. No es porque yo quisiera salir. Vamos, vamos. Vivamos el momento. Que todas esas cosas molestas te esfumen. De acuerdo. Entonces beberé esto. Mira qué patética te ves. No se te permite llorar más por ese canalla. Vamos a animarnos. Vamos a cantar. Xiao Rong. Necesito ir al baño primero. Vuelvo enseguida. Tómate tu tiempo. Con permiso. Gu Yuan, CEO de la Grupo Bu. Señorita, cuidado. Te ves bastante bonita. Señorita, ha bebido demasiado. Debería volver pronto. Quiero decir, quiero que ese canalla muerto y la zorra de té verde estén juntos para siempre. ¿Cuál es su nombre? Señorita. Xiao King, ¿por qué estás aquí? Te he estado buscando durante siglos. Vamos, vuelve conmigo. Xiao Rong.
Chao King. Xiao King. Estás despierta. ¿A dónde te fuiste tan temprano por la mañana? Andas corriendo todo el día. The film was Mi querida translated dama, and yo por tu bien. narrated by M. Trabajé Media. incansablemente y di mi corazón y alma. Y así es como piensas de mí, pequeña desagradecida. Deja de parlotear. ¿A dónde exactamente te fuiste esta mañana? ¿Acaso el alcohol de ayer no fue suficiente para que bebieras todo el día? Solo sabes cómo vagar. ¿Tu señorita? Sabía que nada bueno saldría de tu boca, ya que insistes en regañarme. Entonces no te contaré esta buena noticia. Buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Desde que el incidente en el salón de banquetes concluyó, el incidente vergonzoso de Fusinan y King ya se ha difundido dentro del círculo, por completo. Ambos confiaban en su poder para intimidar, pero se toparon con un obstáculo formidable. Ahora, ya se han convertido en el hazme reír del círculo. Realmente no esperaba que este asunto se difundiera tan rápido. Los chismes, ya sabes, a todo el mundo le encantan los chismes, y también, debido al impacto negativo por este incidente y la ineptitud de Fusinan. Ahora, los precios de las acciones de Grupo Fu y Grupo Li están cayendo repetidamente. En los últimos días han tocado el límite. La influencia de este asunto es tan significativa. Esto es verdaderamente increíble. Y ahora, esta despreciable pareja son saltamontes en la misma cuerda. Los dos ya no pueden causar problemas. Gracias a ti. Sin disparar un tiro, pudiste echarlos. Patético. Esto es indignante. ¿Cómo pudieron resultar así las cosas? CEO Fu, el precio de las acciones de Grupo Fu ya ha caído a su punto más bajo, si no tomamos medidas pronto. Grupo Fu se declarará en bancarrota. Entonces dime qué debo hacer. Actualmente, la reputación de toda la Grupo Fu está cayendo junto al precio de las acciones. Ha llegado a un punto del que no puede caer más. Sinan, King. ¿Por qué estás aquí? nuestra empresa ha tenido problemas recientemente. ¿Qué? La situación es esta. Desde el mes pasado, nuestra empresa opera con pérdidas. Hasta ahora, la empresa está muy endeudada. No me queda a dónde recurrir, por eso vine a buscarte. El mes pasado. Justo cuando acababa de regresar a la Grupo Fu. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería molestarte. Por eso yo. Pero ahora, estoy completamente sin opciones. Grupo Li tiene un agujero tan grande, simplemente no puedo llenarlo. Sinan, soy tu prometida. Definitivamente me ayudarás, ¿verdad? Si pudiera ayudarte, definitivamente lo haría. Pero ahora la Grupo Fu ni siquiera puede salvarse a sí misma. El precio de las acciones tocó el límite inferior. Sinan. Nosotros podemos ir a pedir ayuda al Ceoxy. No podemos. Ella todavía debe tener sentimientos por ti. ¿Qué? Fueron a buscar al secretario Chen. Y todavía quieren que Grupo Xi los ayude. De hecho, me tratan como a una idiota. ¡Qué descaro! Ellos todavía quieren la ayuda del Grupo Xi. Están tratando a la gente como tontos. ¿Qué quieres decir? No aceptaste ayudarlos, ¿verdad? ¿Qué tienes en la cabeza todo el día? Xiao King. No te agites. Escucha lo que tengo que decir. Este par de canallas, hombre y mujer, ¿Cómo es que aún no has encontrado a la persona? CEO Gu, realmente hicimos todo lo posible. Esa noche había mucha gente y fue caótico. Es verdaderamente difícil de investigar. ¿Qué clase de mujeres exactamente? Para que a usted, CEO Gu, le importe tanto. No puedo decirlo con certeza. En cualquier caso, muy especial. CEO Gu,
Llevamos varios días buscando ya. No puede ser que, solo por el bien de una conocida casual, retrase asuntos importantes. Durante este tiempo, las ELG desarrollando negocios en el extranjero. Resulta que está de vuelta en el país. Hay un banquete invitándolo a asistir. Si no va, sería demasiado injustificable. Al menos dele algo de respeto a la ELG. De acuerdo, entiendo. Continúa buscándola. Este asunto, todavía te lo dejaré a ti para que lo manejes. Después del banquete. The film Quiero was la de esa mujer, translated información and completa. narrated by Entonces la M carta de Media. invitación, la dejaré en su escritorio. Debe recordar asistir absolutamente. Definitivamente nos volveremos a encontrar. King King. Dijiste que Chao King nos ayudará. Sinan. Ya sea que acepte o se niegue. Ahora solo nos queda esta opción. Simplemente volvamos. Realmente no puedo atreverme a preguntar. Sinan. Incluso si no es por ti, hazlo por mí, de acuerdo. ¿Soportarías ver al grupo Lee en bancarrota? En última instancia todo esto es por tu culpa. ¿Yo? Porque la atacaste por todas partes. Y le pusiste las cosas difíciles por todas partes. Por eso condujo al resultado actual. Los errores que cometiste. Todavía tengo que limpiar tu desorden. Sinan. Lo siento. Voy al baño. CEO Fu, Señor Son. No deberías estar en la empresa. ¿Qué haces aquí? vine aquí para decirle que planeo renunciar a Grupo Fu. Renunciar. Renunciar en esta coyuntura crítica. ¿Puedes decirme por qué? CEO Fu, lo siento. CEO Fu, lo siento CEO Fu. Decepcioné a Grupo Fu. Y aún más decepcioné su confianza. CEO Fu, ¿Qué pasó? Habla despacio. CEO Fu, todo fue Lee King King obligándome. Yo también fui forzado contra mi voluntad. Por eso hice esas cosas. ¿Qué dijiste? ¿Quién te obligó? Explícamelo claramente. Es así. Hace unos meses, mi esposa quedó embarazada. Las personas mayores en casa también seguían sufriendo enfermedades. Realmente no tenía a dónde más recurrir. Fue en ese momento que la señorita Lee King King me encontró. Ella dijo que tenía noticias suyas. Esperando que yo pudiera cooperar con ella, para actuar, para montar un espectáculo. Espera un minuto. Una farsa. ¿Qué clase de farsa? CEO Fu, después de su accidente automovilístico, usted desapareció por completo sin dejar rastro. Originalmente planeamos anunciarlo en toda la ciudad, para buscar noticias suyas. Sin embargo, la señorita Lee King King lo anuló. ¿Qué quieres decir? No dijiste en aquel entonces que siempre me estabas buscando. Colocaste avisos de desaparecidos por todas partes. Todos fueron derrotados por Chen Chao King. Ya lo escondiste. Nosotros, originalmente teníamos la intención de hacer eso, pero la señorita Lee King King se opuso firmemente. Incluso dijo que si la noticia de su desaparición se llegaba a difundir, afectaría gravemente a las dos compañías, precios de las acciones. Por lo tanto, ¿Cómo es eso posible? Entonces, ¿cómo? Los vi ese día en casa de Chen Chao King, junto con muchos avisos de desaparecidos. Fue Lee King King. ¿Quién te obligó a hacerlo? CEO Fu, esa no fue mi intención. Fue la señorita Lee King King, confiando en el hecho de que ella es la futura señora del Grupo Fu, quien me amenazó con el despido. Yo también necesitaba ganarme la vida, así que tuve que aceptar. CEO Fu, le pido disculpas CEO Fu. Con razón. Esa pila de avisos de personas desaparecidas parecían recién impresos. Así que, después de que desaparecí, Lee King King no solo no me buscó, sino que intentó activamente ocultar la noticia de mi desaparición. Era su afecto por mí, solo así de falso. CEO Fu, no fue solo eso. Ella, incluyendo a la señorita Chen Chao King, dándole a usted esos medicamentos de pérdida de memoria, también fue fabricado por ella.
Así que ella incriminó a Chen Xiaoqing. The film was translated Xiaoqing siempre ha and sido narrated sincera by conmigo. M-Media. Hay algo más. Ya que ella inicialmente mantuvo la noticia de mi desaparición en secreto, porque de repente me encontró recientemente y me pidió que regresara a heredar el grupo Fu. CEO Fu, yo tampoco sé nada de eso. Solo escuché que el grupo Li, durante ese tiempo, ya había sufrido graves pérdidas. Ya estaban fuertemente endeudados. Esto es lo que pasó. Desde el mes pasado. Nuestra empresa ha estado perdiendo dinero. Hasta ahora. La empresa está muy endeudada. No me queda a dónde recurrir, por eso vine a buscarte. Sinan, soy tu prometida. Definitivamente me ayudarás, ¿verdad? CEO Fu. CEO Fu se encuentra bien. Así que así son las cosas. La noticia de mi desaparición la mantuvo en secreto. Fue simplemente basándose en mi estatus como su prometido. Mientras yo estaba ausente, buscar beneficios para el grupo Li. Encontrarme de repente ahora. También es porque las pérdidas del grupo Li la desesperaron por casarse conmigo. Para obtener capital de grupo Fu. CEO Fu. Lo siento, todo es culpa mía. CEO Fu, perdóneme CEO Fu. Miserable traidora. Fuera. CEO Fu. Por favor, cuídese. Xiaoqing. Realmente no esperaba que nos volviéramos a encontrar tan pronto. Nada mal. Irradiando brillantez. Asombrosamente radiante. Este atuendo es bueno, ¿verdad? Te garantizo que hoy golpearás al canalla, patearás a la zorra de té verde, y serás invencible. Pero, si uso tu identidad para asistir a una ocasión tan importante, no habrá ningún problema. ¿Qué problema podría haber? Cuando termines con esa miserable pareja, yo daré un paso adelante y aclararé las cosas, y eso será todo. No es tan complicado como crees. De acuerdo. Entonces esta vez, ya es hora. Ya los he cortado de raíz. Después de hoy, empezaré una nueva vida. Así me gusta más. Nuestra Xiaoqing es joven y hermosa. Una vez que resuelvas el asunto de hoy, ve a buscar 10 u 8 más. De acuerdo. El tiempo casi se acaba. Espera aquí un momento. Una vez que termine de lidiar con ello, sales y me ayudas a aclarar las cosas. Me di cuenta, tu pequeño cerebro. En momentos cruciales. Gira bastante rápido, ¿verdad? La última vez sin derramar sangre. Hiciste que ese hombre y esa mujer vinieran a disculparse y suplicar clemencia. Esta astucia es justo como la mía. Tu niña. Todo lo que sabes es cómo aprovecharte de mí verbalmente. Espera, vuelvo enseguida. ¿Por qué Sinan no ha regresado todavía? El banquete está a punto de comenzar. Señorita Li, ¿cuánto tiempo sin verla? Espero que haya estado bien. Feoxi está aquí. ¿Yo? El banquete aún no ha comenzado. Solo espere. Claro. ¿Dónde está Fu Sinan? ¿Por qué no vino contigo? Sinan él. ¿Fue al baño? ¿Volverá enseguida? Feoxi. ¿Va a ayudar? A los dos, es así. Dije eso. Feoxi. De verdad sé que me equivoqué. Puede pedirme que haga cualquier cosa. De verdad no me queda a dónde recurrir. ¿Cierto? También está Sinan. Sinan él tiene acompañado durante 5 años. Por el bien de Sinan. ¿Podría ser indulgente, por favor? Por favor, perdónenos esta vez. Señorita Li, no se apresure. ¿Qué tal esto? Responda una pregunta para mí primero. Si su respuesta me satisface, lo consideraré. Ayudarla. Y Fu Sinan. De acuerdo. Feoxi, por favor, pregunte. La pregunta que quiere que le respondan. La responderé sinceramente, y le contaré todo. Tanto tú como Fu Sinan tenéis venido hasta aquí para rogarme. Exactamente con qué quieren que los ayude. Ya nos hemos puesto en contacto con Grupo Xi. Se trata de las pérdidas de la Grupo Li. El problema de la caída de las acciones de Grupo Fu. Señorita Li, usted es demasiado codiciosa. Estos son claramente dos asuntos separados.
Al final, ¿con qué quiere que yo los ayude a ustedes dos? Theoxy, con tal de que ceda y nos perdone a los dos, estos dos asuntos se resolverán fácilmente. No, The film was Me niego. translated and narrated no estoy by aquí para M hacer Media. caridad. Li Qingqing. Los tiempos han cambiado. Érase una vez. Usted también me miraba por encima del hombro, desde una posición tan alta, humillándome con palabras duras. Theoxy. Vine sinceramente a disculparme con usted. Lo que pasó antes fue mi culpa. De verdad vine a disculparme. Lamento lo que le hice. Pedirme disculpas. Entonces las vidas de mi abuela y mi hijo simplemente se dan por perdidas. ¿Pueden los muertos volver a la vida? Theoxy y yo. Basta. Esa mirada lastimosa tuya. Guárdalo para, mira, Fusinan. Verla me da asco. Dije que solo puedo acceder a una cosa por ti. Dime a quién de los dos debo ayudar. Yo. Te daré 10 segundos a partir de ahora. Si aún no lo has decidido, entonces me iré. 10. 9. 8. Ayúdeme. Ayúdeme a resolver el problema de pérdidas de Grupo Lee. ¿Por qué este asunto? Grupo Fu y yo éramos originalmente un matrimonio de negocios. De hecho, la antigua Grupo Fu, de hecho, estaba prosperando. Imparable. Pero los tiempos han cambiado. Necesito resolver la crisis urgente de mi familia Lee. Por eso yo. Así que no dudaste en elegir abandonar a Fusinan. ¿Es eso correcto? Fusinan. ¿Escuchaste eso? Me mentiste. Solo fue una broma. Cierto, tengo otras cosas que hacer. Me iré ahora. Espere, Theoxy. Está diciendo que me ayudará, ¿verdad? Cuando dije yo que te ayudaría. Solo dije que después de que respondieras mi pregunta, consideraría si ayudarte o no. Ya lo he considerado. Me niego. Perra, ¿de verdad te atreves a burlarte de mí? Sinan, has vuelto. Sinan, ¿qué estás haciendo? Cállate. Inmediatamente. Sal de aquí. No quiero verte. Ni un segundo más. ¿Qué? Hermano Sinan, No me llames Sinen. Solo me das asco. Mujer malvada. Tu profundo afecto era solo por fama. Tu falsa sinceridad era solo por lucro. En tu boca hay una sola palabra. Que sea verdad. Sinan, ¿por qué dices esto? No entiendo. Sinan, ¿qué es exactamente lo que pasa? El viejo Son renunció. Antes de renunciar, me contó como tú mantuviste mi desaparición, en secreto, así como la forma en que me tendiste una trampa, sembraste la discordia, e interferiste con mi relación con Chowking. Me lo contó todo. Sinan, No estoy aquí para escuchar tu explicación, tus palabras. No quiero escuchar ni una sola palabra de ellas. Fusinan. Llegaste en el momento perfecto. Justo tengo algo que quiero darte. Apuesto a que cuando veas esto, definitivamente te sorprenderás mucho. Esto es. ¿Qué pasa? No reconoces a esta persona. Este es tu futura cuñada. El accidente de hace 5 años. El culpable. El buen hermano de esta esposa. Es tuyo. eso no es verdad, Sinan. Por favor, no te enojes primero. Escucharás mi explicación, de acuerdo. Lo que pasó en el pasado, para mí está ya acabado. Li Qingqing. Lo que sea que tengas que decir, ve a decírselo a la policía. Hola. Necesito denunciar un crimen. Hace 5 años tuve un accidente. Sospecho que mi prometida. Intento de asesinato. No. No lo hagas. Suéltame. Chowking. Lo siento. Fue mi culpa por confiar fácilmente en otros, lo que te causó sufrir una injusticia tan grande. Fusinan, tal como dijiste. Lo pasado pasado está. Mi venida a verte hoy
Fue solo para demostrar mi propia inocencia. Nosotros. Es imposible ahora. Ense. Esta es la última vez que te llamaré Ense. Entre nosotros. Realmente se acabó. Pero una vez fuimos, claramente tan maravillosos. ¿De verdad puedes soportar dejarlo ir? ¿De qué sirve que lo soporte o no? Ense. Lo que nos separa es la vida de mi abuela y la vida de mi hijo. Dime. ¿Cómo puedes esperar que te perdone? Chao King. Ahora las cosas están mejor para nosotros. He regresado al grupo Fu. Tú también te has convertido en la Seoshi. Mientras sigamos siendo como antes, apoyándonos mutuamente. Definitivamente estaremos 10.000 veces mejor que antes. Fusinan. Deja de hacerte ilusiones. Ya no hay posibilidad entre nosotros. Además, soy Xirong. ¿De verdad? ¿Qué? No eres el CEO del grupo Shi. Fusinan, anteriormente criticaste a Li Qingqin por adular y oprimir, y por ser vanidosa. No veo que tú seas mucho mejor que ella. Ustedes dos son claramente una pareja perfecta. Chao King. ¿Cómo conoces al CEO Shi? ¿Por qué no me lo dijiste? Yo soy esa persona. Mejor amiga, negocio pequeño, no trabaja correctamente, en el extranjero de Xiao King, pero tú dijiste. Mírate ahora. Aún así menospreciaste a nuestra Xiao King. Xiao King es un partido para ti. 800 veces, sin siquiera dar una vuelta. Yo. Guardias. Échenlo por mí. Chao King. A partir de ahora, todos los locales, bajo el grupo Xi, le están prohibidos. En las vallas publicitarias del centro comercial, muestren continuamente. Fusinan y perros, no tienen permitido el ingreso. Llévenselo. CEO Shi. No, Chao King, por favor, ruégale al CEO Shi. Por favor, ruégale al CEO Shi. El grupo Fu está acabado. Muy bien. Damas y caballeros, este banquete de hoy fue organizado por nuestro grupo Xi y construido con una enorme inversión. Ahora por favor den la bienvenida al verdadero CEO del grupo Xi para una entrada deslumbrante. Bienvenidos todos a asistir a la reunión organizada por el grupo Xi. No esperaba que Xirong, que usualmente parece tan frívolo e irresponsable, fuera bastante confiable, cuando más importa, y también bastante educado. La CEO Shi mantiene su gracia de forma natural. Sin embargo, veo que hay una pequeña zorra aquí, que toma prestado el poder del tigre, que también se ve bastante radiante. Verte me hace sentir feliz. ¿Dónde? Señorita, nos volvemos a encontrar. Felicidades por deshacerte de ese exnovio canalla. Eres esa persona, en el bar aquel día. Ahora recuerdas. Además de estas cosas, ¿qué hay de los asuntos de negocios? También quiero presentar a alguien a todos. Ella es mi amiga cercana, Cheng Xiao King. ¿Por qué haces esto de repente? Ella es mi amiga cercana. Ella es mi benefactora en mi carrera. Ella ayudó y me dio muchos consejos. Estoy agradecido por sus contribuciones. Por cierto, ella sigue soltera. El puesto de novio está abierto a la competencia. Hay tanta gente aquí. Geogu, Tú viniste. ¿A hacer qué? Vine aquí a competir por el puesto